Hola nuevamente, bienvenidos a nuestra segunda cápsula. Nuestra segunda cápsula tiene que ver con el impulso eléctrico, que es realmente lo que forma el electrocardiograma, lo que vas a leer, lo que plasmas en el papel. Y bueno, básicamente, ustedes, un pequeño repaso, la célula miocárdica está agrupada en una unidad funcional que se llama sinsitios. Los sinsitios son múltiples células fusionadas que tienen múltiples núcleos o que comparten su actividad. Están muy unidas entre sí. Esas son las uniones intercelulares que se llaman desmosomas. Las uniones desmosómicas son muy estrechas porque estas células trabajan en conjunto y al unísono. Es clásico de las células cardíacas que trabajen de esa manera. Y bueno, básicamente se rigen bajo algo que se llama el principio de todas las células, que se llama el potencial de acción, y en general tienen un potencial negativo en reposo. eh, y cuando se alcanza ese potencial de acción, se ocurre algo que se llama la ley del todo o nada, y la célula se despolariza, y al despolarizarse se vuelve o volverse positiva en su interior, produce la acción que debe producir, ¿sí? O conducir el impulso eléctrico o contraerse de acuerdo al tipo de célula que nosotros encontremos. Así que hay varios tipos de células en el corazón, pero en general se pueden diferenciar en dos grandes grupos. La primera es las células automáticas o las células marcapasos. Las células marcapasos son células que son capaces de despolarizarse ellas solas automáticamente sin necesidad de un estímulo. En este caso, la línea que las representa es la línea verde, o esta célula que tiene, eso se llama pendiente de despolarización temprana, y esta pendiente de despolarización lo que hace es que por varios canales de iones específicos se van volviendo más positivas hasta que ellas mismas alcanzan su potencial de acción y se despolarizan y producen su potencial de acción. Después esa es la fase refractaria. Mientras que las células que no son automáticas, que no son marcapasos, como las células musculares cardíacas normales, requieren un estímulo y normalmente son mucho más negativas este potencial de acción, y cuando este estímulo logra que se positivicen un poco, ¡pum!, se disparan, ¿no? La ley del todo o nada. Así que esas necesitan un estímulo a diferencia de las células automáticas. Como les dije, esto se rige por canales iónicos. Los de sodio son los clásicos que producen la pendiente de repolarización temprana en las células automáticas. Y en general, si en general las células tienen una fase inicial o fase uno, que es la de despolarización, la fase de pico o meseta, la fase 2, y la fase de repolarización temprana y repolarización tardía, o periodo refractario relativo o inferior refractario absoluto, para nuevamente alcanzar su potencial en reposo. Eso no es tan importante para la lectura de un electro, pero deben saberlo. Es algo que es interesante saber. Y bueno, probablemente las células más automáticas, por decirlo de alguna manera, o que tienen una pendiente despolarización mucho más tendida, significa se despolarizan mucho más rápido, son las células del nodo sinusal. Por eso son las que llevan el comando del corazón. Acuérdense que el nodo sinusal queda en la desembocadura de la vena cava superior, arriba y a la derecha. Y eso es súper importante después para establecer en qué ritmo está el corazón. Y así, a medida que va bajando, las células son diferentes. Las células del nodo auriculoventricular tienen una pendiente de despolarización temprana diferente. Por eso son un poquito más refractarias, pero también son células automáticas, y las células se vuelven menos automáticas entre más bajas en el sistema de conducción, con menos capacidad de despolarizarse de forma espontánea. Y finalmente, las células del ventrículo, que son células que no son células marcapasos y que no pueden despolarizarse de forma automática, así que no pueden producir su propio impulso. Esa es la teoría del dipolo vector, y básicamente lo que ves es un conjunto de células o de sinsitios que se vuelven positivas en su interior cuando se despolarizan. Así que eso genera un impulso eléctrico que puede ser medido, y una dirección eléctrica, un vector
vector que puede ser medido. Así que a cualquier dirección del gran impulso eléctrico de múltiples células normalmente forma una corriente o una dirección de despolarización y uno la puede medir. Si uno coloca un electrodo, por ejemplo, de una célula en donde la despolarización se está alejando de esa célula, siempre forma una inflexión o una deflexión negativa. Mientras que si tenemos un electrodo hacia donde se dirige la despolarización de esa célula, veremos una inflexión. Veremos una onda positiva. Así que puede ver una onda negativa por un lado o una onda positiva ante el mismo vector de despolarización. Eso depende de dónde estés observando. Si observas desde atrás, verás una onda negativa, se aleja de ti, y si estás enfrente a la despolarización, verás una onda positiva. Así que eso básicamente se aprovecha el electrocardiograma o el equipo de electrocardiografía midiendo varios sitios en donde las ondas se pueden alejar o acercar de acuerdo del vector que se produzca por la despolarización. Básicamente, un electrocardiograma convencional utiliza, hay diferencia entre los patrones de estas derivaciones en las extremidades en América o el patrón europeo. En el patrón europeo, el electrodo o la tenaza negra es la neutra y va en el pie derecho. La de la pierna izquierda es la activa en la pierna, y que es la verde, y el brazo derecho es roja y el brazo izquierdo es amarilla. Los americanos lo utilizan un poquito diferente. Utilizan el verde en la pierna derecha, el rojo en la pierna izquierda, el negro en el brazo izquierdo y el blanco en el brazo derecho. Básicamente eso no es tan importante, es importante porque si trocan los electrodos, el impulso eléctrico es completamente diferente. Ese es el famoso triángulo de Intoven, y el triángulo de Intoven nos trata de enseñar qué es lo que hacen las derivaciones y cómo podemos medir la electricidad o el vector de esas derivaciones. Nosotros creamos nuestras propias formas de medición o el sitio donde queremos medir. Y por ejemplo, si utilizamos como positivo en las derivaciones bipolares, en las mediciones bipolares, que son tres, D1, D2 y D3, D1 constituye cuando colocamos la derivación del brazo izquierdo como positiva, las demás negativas. Entonces en D1 el vector irá de derecha a izquierda, eh, de horizontal de derecha a izquierda, y básicamente estará en 0 grados. Mientras que el vector de despolarización, cuando la pierna es positiva o colocamos el vector de la pierna positiva y negativa, el del brazo izquierdo, será de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Es el famoso vector D3, o la derivación bipolar D3, y D3 está a 120 grados. Ahorita se lo voy a mostrar en las derivaciones del plano frontal. Y finalmente, en la derivación bipolar, cuando decides colocar la pierna positiva y el brazo derecho negativo, el vector dirigirá de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y está más o menos en el plano cartesiano a 60 grados. Ya lo vamos a ver un poquito mejor. Así que esta es más o menos la representación de los tres bipolares de uno, que va de derecha a izquierda, donde el brazo izquierdo es positivo, a 0 grados. D2, que va de derecha a izquierda, pero de arriba hacia abajo, y en el plano frontal sería 60 grados. Y D3, que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero iría más o menos a 120 grados. Mientras que las derivaciones unipolares de las extremidades son ABF, ABL y ABR. ¿Sí? Son derivaciones que se amplían, que se aumenta su voltaje, para que se puedan ver mucho mejor porque son unipolares. Entonces, si colocas la pierna como vector positivo solamente, la derivación iría de arriba hacia abajo, en el plano frontal. Eso significaría 90 grados, ABF está a 90 grados. Mientras que si colocas positiva, la derivación del brazo izquierdo iría de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, exactamente a menos 30 grados. Mientras que por el otro lado, la derivación ABR está en el cuarto cuadrante, y eso significa que el brazo es positivo, y entonces va de abajo
de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, más o menos a menos 150 grados. Esto se puede entender mejor cuando ponemos el plano frontal. Entonces, ven acá. ¿Sí? Entonces les dije que D2, que es una derivación bipolar, va a 60 grados. D3, que es otra derivación bipolar, a 120 grados. Y la otra derivación bipolar es D1, que va a 0 grados perpendicular. Entonces, a BF, por ejemplo, que es la derivación de la pierna. Las unipolares ampliadas con voltaje ampliado, que eso es lo que significa voltaje ampliado foot, ABF está a 90 grados, mientras que voltaje ampliado right, que es ABR, va más aproximadamente a menos 150 grados, mientras que ABL, que es la otra derivación, left, voltaje ampliado de la izquierda, va a menos 30 grados. Increíblemente, aunque estamos cubriendo solamente parte de las derivaciones frontales, tratando de hacer una visión de 360 grados, acuérdense que por cada derivación positiva, lo que estás viendo, su contraparte negativa es exactamente la misma, el mismo vector, la mismo voltaje, pero el vector completamente opuesto. Sí, es como el mundo en el espejo. Así que si uno quiere trazar esa línea, sería más o menos esto. Sí, entonces por ejemplo, si estás ABR, que es a menos 150, el opuesto a ABR, que es la misma derivación, está a más 30, así que esa derivación o esa parte que no estaba contemplada la está cubriendo ABR. Y lo que pongas ahí será exactamente a la misma visión de ABR, pero exactamente al contrario, exactamente opuesto. Así que finalmente recordar, D3 está en más 120 grados, ABF a más 90, D2 a más, D2 a más 60, D1 a 0 grados, ABL a menos 30 grados y ABR a menos 150. Y ahí toda la constelación de las otras derivaciones opuestas a esas mismas derivaciones que cubren 360 grados. Así que ya ahí pueden medir el corazón. Y están finalmente las derivaciones precordiales que colocamos a nivel torácico. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Ya ustedes recordarán esto, que se colocan B4, B5 y B6 a la misma altura, excepto a línea medio clavicular, axilar anterior y línea axilar media, que es lo único que lo diferencia y que terminan también pudiendo ver gran parte del corazón o tratar de mapear esos vectores del corazón en diferentes zonas para tener una visión más completa de las diferentes caras del corazón. Entonces, este es como una especie de resumen de lo que nosotros hacemos con los ejes del ecocardiograma a nivel del plano frontal y las derivaciones precordiales, lo que nosotros vemos y ahora ya somos capaces de establecer o tomar un electrocardiograma y ver las ondas del corazón, cómo se producen y se producirán dependiendo a dónde estás. Y hay que entender cuáles son los vectores de despolarización del corazón. El primero, el vector de despolarización de la aurícula. Cuando se produce este potencial de acción, las células se vuelven positivas y en general el vector de la aurícula normalmente es de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Acuérdense, en el nodo sinusal está a la derecha, de derecha a izquierda, más o menos a 60 grados. Que está en 60 grados de 2, siempre es positiva en D2. Eso es súper importante cuando hagamos la lectura del electrocardiograma. Normalmente, en condiciones normales, el vector a nivel del plano frontal que mejor ve si el ritmo es de 2, porque está paralelo si al vector de despolarización de las aurículas y la P corresponde a la despolarización de las aurículas. Están los tres vectores de despolarización del ventrículo izquierdo. El primer vector es el vector septal, que va normalmente de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Sí, así que normalmente se opone a casi todos los vectores, excepto a D3 y un poquito a BR, pero en general se encuentra mucho más cerca o más positivo dirigido hacia B3, así que puede haber en D3 una pequeña onda positiva inicial.
Mientras que el gran vector de despolarización del ventrículo izquierdo se dirige de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, se verá muy positivo hacia donde esté el eje, sobre todo si el eje normal está entre 0 y 90 grados, 60 grados, 45 grados, será muy positivo en D2. Y finalmente, el último vector es de la cresta terminalis, el que va de abajo hacia arriba, normalmente de izquierda a derecha, y es el vector final de la despolarización del ventrículo izquierdo. Este es un ejemplo de cómo la misma onda es visto en diferentes sitios de forma diferente. Fíjense que este pequeño vector septal vuelve la onda positiva en D3, mientras que produce una onda negativa en D1 y en ABL. Están opuestos. A una se acerca, a otra se aleja. El gran vector de polarización del ventrículo izquierdo será opuesto a 90 grados perpendicular a D3, así que ahí habrá una onda negativa, mientras que en D1 y D2 habrá una gran onda positiva. Acá el eje es claramente izquierdo en este caso, cuando el eje está en el primer cuadrante. Así que hacia donde se dirija el vector, la onda será positiva. Ya ustedes tienen cómo cubrir todo el plano del electrocardiograma. Estos son diferentes ejemplos de ondas del QRS de acuerdo a donde se acerque o se aleje el ecocardiograma. Y finalmente, no les hablé de la última onda. Entonces, en general, tienes una onda P, tienes una onda inicial que si es negativa se llama onda Q. Si no existe esa onda, mírenlo, entonces no se llama, se llama RS si hay una pequeña onda positiva, o RSR', esta es muy clásica del bloqueo de rama derecha, o RS, R mayúscula, cuando hay una gran onda inicial, esto es clásico en D1, en D1 y a veces en D2 y normalmente en ABL, y después una onda negativa al final, eso se llama RS, o una pequeña onda inicial Q minúscula, R con una gran onda final después. Entonces, despolarización de la aurícula en reposo, la despolarización de la aurícula es P, la Q es la primera onda negativa si existe, la R es la primera gran onda positiva y la S es una onda negativa final. Así que normalmente así lo ves. Y la repolarización de los ventrículos, que es cuando las células se recuperan, se vuelven a ser negativas para esperar otra despolarización en su interior, es de endocardio a epicardio, por eso normalmente se ve con una onda positiva, excepto en D3 y en B1 ocasionalmente, y en ABL, en ABR, perdón, donde se puede ver negativa ocasionalmente la T. No se considera como una T patológica. Así que estas son las ondas. Ahorita voy a hablar un poquito más en la tercera cápsula, que va a ser más corta, de estos valores. Y en general, para recordar, la onda P se produce por la despolarización de las aurículas, 60 grados normalmente. El complejo QRS se produce por los diversos juegos entre los tres vectores de despolarización del ventrículo izquierdo, el septal, el de la gran masa ventricular y el de la crista terminales. Y la onda T es la onda de recuperación de la repolarización de los ventrículos. Así que les doy las gracias. Terminamos así esta cápsula. Y bueno, solamente nos queda la cápsula final. Muchas gracias.